La tarde del viernes, cerramos la semana, para muchos el mejor día de toda la semana. Bueno, vamos a verlo. ¿Qué tal? Bienvenidos, un placer como cada tarde acompañarles. Como siempre, unas cuantas cositas para comenzar la tarde en el exterior y también en este plató. Del exterior enseguida vamos a acudir a la prueba de sonido de este grupo que van a ver en pantalla, porque esta misma tarde, a partir de las 8, que se abren las puertas, las 9 el comienzo del concierto, se inaugura esta edición un tanto atípica del Cultural Fest, que ha venido a llamarse Cultural Go. La verdad que hay un cartel muy interesante. Grupos, por ejemplo, como estos madrileños que llegan a Almería, que se hacen llamar Miss Cafeína. La tarde, 8 de la tarde, apertura de puertas, y a las 9 comienza el concierto de Miss Cafeína, quien abre este Cultural Go en la Plaza Vieja de Almería. En unos minutos, tras la primera entrevista, vamos a intentar acercarnos a la prueba de sonido. Están en ello con la compañera Mónica Aldehuela. Antonio Burgos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de verte, unos cuantos meses sin vernos la cara ni cruzar palabra, siquiera. Y en medio de lo que hemos tenido. Encantado de estar aquí un rato contigo, como siempre. Centro Joaquín. Idealia, una asociación cultural donde, en fin, tiene una programación muy interesante y donde la filosofía es un pilar importante dentro de este centro. Están en la avenida Pablo Iglesias 134, en la capital almeriense. Estábamos comentando, Antonio, viendo esas imágenes de ese concierto de Miss Cafeína, de uno de los conciertos del año pasado, en Sonorama concretamente, era ese concierto, que eso a partir de ahora van a ser imágenes de archivo, no porque fue del año pasado, sino sobre todo por el concierto al uso, esa aglomeración de gente. Bueno, todos hemos estado en un concierto, tú también has ido a algún concierto, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál es el último concierto que viste? No, hace mucho tiempo que... ¿Sí? A ver, ¿Qué música te gusta a ti? ¿Quién fuiste a ver? Me gusta un poco de todo. Me gusta la clásica y me gustan algunos contemporáneos. Uh-huh. Me gusta, no sé, Evanescence, por ejemplo. Me gusta pero sobre todo suelo escuchar música clásica y de mi época, de los 80, la música de los 80. La música de los 80 es muy buena. Claro que sí. Sí, no, pero quiero decir que esos conciertos multitudinarios donde como se veían a la gente pues muy cercana, esto ahora mismo ni por asomo. Yo lo que espero es que las generaciones dentro de 10 años no se asombren de ver eso, sino que podamos recuperar de alguna manera esa normalidad. Esperemos que sea así. Esperemos. ¿Cómo lo has pasado durante toda esta movida? Pues trabajando mucho, Joaquín, como comentábamos hace un ratillo. Que has trabajado más que en todo tu vida. Trabajando como un loco, desgastándote delante de la pantalla como un loco, porque te falta ese feedback de sentir a la gente en el otro lado, cuando estás dando una clase con los chavales o en filosofía. Es cierto que esto de estar tantas horas delante de una pantalla, el online que ha venido a nuestras vidas de momento para quedarse, veremos a ver hasta cuándo. ¿Esto pasa algún tipo de factura? No. Igual no es lo mismo, ¿no? Por aquella proximidad al alumno, tú que das clases en la academia donde trabajas y demás, ¿no? Pero no sé si físicamente o mentalmente, psicológicamente. Yo no lo sé, pero yo creo que el no tener cosas reales, objetos reales, no tener la planta real, no tener la hoja de papel, estar siempre en un mundo de abstracción, yo creo que eso también nos va modificando. Un mundo casi virtual. No es lo mismo, es decir, no es lo mismo leer un libro en papel. Yo tengo también el Kindle, porque muchas veces es la única manera de leer algunos libros. Pero te das cuenta de que el contacto material con las cosas te humaniza. Mientras que lo otro te abstrae en una serie de posturas que sin darte cuenta vas asumiendo. Claro. Decían los clásicos que una de las cosas que más embrutecía al ser humano era la falta de contacto con la naturaleza. Yo creo que eso lo notamos todos. Cuando vas al campo, cuando vas a la naturaleza, cuando tocas la tierra, cuando tocas un árbol, cuando sientes la brisa en la cara, te humaniza. Y en cambio el pisar siempre asfalto, el estar rodeado de farolas, de alguna manera te va deshumanizando. El contacto también con el ser humano, que es precisamente lo que hemos experimentado durante 2 meses y medio largos, ¿no? Al punto de, pues no sé, de preparar una cena online. Esto no sé si tú lo has hecho. Por lo menos para ver la cara a la gente más próxima a ti, a tus colegas, a un familiar que otro, ¿no? Nosotros lo hemos hecho en algunas ocasiones. La pantalla, aparecían varias caras y, bueno, un poco de charla. La pantalla, una botella de vino, y ahí estabas un poco... ¿Qué dices? Joder. Creo que lo hemos hecho esto todo. Esto me lo cuentan hace no... Y no, dice, no. Esto es una película. No, es la realidad. Bueno. Lavapalabras. Fíjate qué concepto, qué palabra. Hay por ahí un cartel donde aparece evidentemente una lavadora. Bueno, pues... es lo que ofrece esta tarde a partir de las 8 de la tarde, ¿no? Sí. Es una microconferencia online, tal cual, estamos hablando, en Centro Idealia,
Dice, ¿por qué hay que lavar las palabras? Le leo literalmente. Perdón. Dice, ¿por qué usamos muchas palabras cuyo significado original desconocemos? Hemos perdido algo de su esencia y queremos recuperarla. Queremos recuperar el alma de las palabras. Para ello, iniciamos este nuevo formato en que 3 de nuestros filósofos han aceptado el reto de describir durante 10 minutos cada uno 3 palabras que hemos observado que se repiten continuamente en la filosofía desde la más clásica a la más moderna. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Responsabilidad, conciencia y justicia. ¿Sí? Es chulo esto, ¿no? El reto. Mira, esto ha sido un fruto de la experiencia de muchos años. Después de dar muchas clases de filosofía te das cuenta de que tú dices una palabra, justicia, y tienes 4 o 5 personas y cada una pone una cara. Ante la misma palabra cada uno pone una cara. Es decir, cada uno está entendiendo una cosa cuando yo he dicho la palabra justicia o la palabra héroe o la palabra conciencia. Entonces dijimos, bueno, entonces vamos a intentar hacer un proceso para, lo llamamos lavapalabra, quitarle el polvo que se le va acumulando a las palabras con el tiempo. Sobre todo en estos momentos el reduccionismo que la hace convertirse en la mínima expresión de lo que era. Entonces creo que ha tenido bastante éxito a raíz del confinamiento estas actividades online. Entonces hemos elegido algunas palabras y unas microcharlas de cada una palabra. Cada uno se ha encargado de 10-15 minutos, no, 8 o 10 minutos, sí, de trabajar sobre la palabra, encontrar de alguna manera su esencia. Pero que esto lo habéis hecho ya durante este tiempo atrás. Es el tercero que hacemos. El tercero. Bueno, ¿y qué tal el resultado? Quiero decir, el interés del público, el interés de la gente, ¿se ha enganchado a esto? Bien. Se han enganchado algunos cientos de personas y como luego queda grabado, luego vas viendo que la gente lo va reproduciendo, lo va viendo en otro momento. ¿Se puede participar o solamente escuchar a estas 3-4 personas? Se puede participar. Tenemos una plataforma que permite, no en directo, pero permite hacer preguntas que van saliendo mientras están hablando. Este sería el formato. Ese sería el formato. Vale. Hay un moderador y 3 personas que van explicando por turno, ya digo, 5 o 10 minutos. Y entonces ahí a la derecha van saliendo los comentarios y las preguntas de la gente que luego se le hace a los, buena idea, a los participantes. Es muy entretenido, es muy dinámico y se ve con gusto, ¿Tú habrás participado? Quiero decir, ¿habrás sido alguna vez de las...? No, ¿todavía no? En este caso no. ¿Y esto por qué? Pues porque hay mucha gente que tiene que hacerlo y que quiere hacerlo y yo estaba en otras cosas. Tú estabas en otros o sea, en este caso no he participado. Por curiosidad, en ediciones anteriores, ¿qué palabras son las que se... Pues creo que era honor, una palabra, heroísmo era otra palabra, conciencia creo que era de esta. No lo sé, los telespectadores que quieran están en YouTube todas las conferencias, lo pueden ver. Bueno. La filosofía sigue siendo, como he dicho antes, un pilar fundamental de Idealia, ¿no? Del centro Idealia. Es el corazón de todo lo que hacemos. O sea, pero ya sabes, como siempre hay que repetir, ¿ves? Hay que lavar las palabras, hay que lavar la palabra filosofía. Filosofía entendida como búsqueda de la sabiduría, búsqueda, no como un intelectualismo de llenar la cabeza de argumentos que luego tienen poco fondo. O sea, que a veces, anoche justamente los pocos que estábamos en Idealia, estábamos hablando de un tema filosófico y es curioso que se le llama filosofía a cualquier cosa. Filosofía de una empresa, filosofía de un equipo de fútbol. Eso puede ser una ideología que tiene una serie de valores, pero filosofía con mayúsculas es otra cosa, es una actitud de encontrar respuestas a los elementos fundamentales de la vida. Entonces eso va a ser siempre el signo distintivo de Idealia. Esa palabra, como tú bien dices, ese concepto sí que necesita un par de centrifugados en la lavadora, ¿no? Sí. Y lejía y... Sí, pues es verdad que lo utilizamos muy a menudo y a veces de una manera, no sé si en tanto... Sí, a veces incluso despectiva, no sé, hasta... ¿no? Bueno, se lo han ganado los filósofos contemporáneos, porque hay algunos que son, intratables o intragables. O sea, yo hay algunos, no voy a decir nombres porque no me quiero señalar, pero hay algunos filósofos que están muy en boga que cuando empiezas a leerlos, tú dices, ¿pero esto es filosofía? Esto es una teoría personal en la que parece que el filósofo te quiere introducir para convencerte. Filosofía creo que tiene que ser algo más abierto, mucho más asequible. No tiene que tener un lenguaje tan específico, tan cerrado, con unas palabras que se han matizado en un contexto y si sales de él ya no entiendes nada. Yo es que muchos filósofos o llamados filósofos tienen la culpa
de que esté tan desprestigiada la palabra filosofía. Yo creo que sigue siendo asignatura pendiente y valga la palabra asignatura, ya que ha vuelto a introducirse en las aulas. Asignatura pendiente, Antonio, la forma de acercar la filosofía, de explicarla, de tratar con ella, de trabajar con ella, sobre todo con el alumnado, que es de lo que se trata. Claro, es que tú cuando a un alumno le dices vamos a hacer filosofía y le empiezas a explicar la historia de la filosofía sin fundamento histórico, sin comprender a los personajes, simplemente soltarle una idea detrás de otra, es muy difícil que el alumno filosofe. Querrá memorizar, Anaxágoras dijo no sé qué, Tales dijo no sé cuánto, sí. Pero si no lo entiende, es absurdo. Yo creo que la filosofía había que filosofar con la gente, con los alumnos. O sea, preguntarse cuáles son tus incógnitas y tratarlas, cuál es el porqué. Y luego vamos a ver cómo algunos personajes han respondido a tu pregunta. Pues tú eres un adolescente, tú te vas a preguntar sobre el amor, sobre la amistad. Te lo vas a preguntar. Aunque tú no lo sepas, cuando empecemos a hablar verás que te preocupa el amor y te preocupa la amistad. ¿Qué entiendes tú por amistad? Pues esto, vamos a hablarlo, vamos a dialogarlo. ¿Y qué decía Platón? ¿Y qué decía Confucio? Así se filosofa. Pero si tú coges un temario y le dices vamos a estudiar la historia de filosofía, el adolescente sale corriendo. ¿Cuál de los clásicos era? Es que no recuerdo. Sí, no sé, quizás uno de los nombres será Sócrates, Aristóteles, aquel que llegaba a una reunión, proponía un tema y cuando aquello había debate, el tipo desaparecía, ¿no? Y lo dejaba precisamente esto, debatiendo, filosofando, si se puede decir así, probablemente intercambiando opiniones, ¿no? Eso es lo bueno. Sócrates decía, yo lo que soy como mi madre, soy un partero, yo ayudo a parir. Partero. Sí, yo ayudo a parir ideas. Yo no te quiero convencer de nada. Yo te voy a estimular para que tú te respondas. Y entonces él te dejaba, y Platón, en realidad es Platón, te deja siempre con la pregunta abierta. O sea, no te dogmatiza, no te cierra la pregunta. Tú coges un diálogo de Platón y te está hablando sobre la justicia y te hace 7, 8 o 10 teorías de qué es justicia. Lo que le conviene al más fuerte, la armonía con las leyes de la naturaleza, y al final te deja diciendo, ¿pero qué me ha dicho Platón? Platón no te ha dicho nada. Platón te deja con la pregunta para que tú trabajes y llegues a tus conclusiones. Eso es lo que hacía Sócrates. Si tú en esta microconferencia que recuerdo comienza a las 8, lavapalabras y estas 3 palabras elegidas, si tú fueses uno de los compañeros que van a salir online, de estas 3 palabras, tú personalmente, Antonio, por tus creencias, tu opinión, tu filosofía de vida conceptual, ¿qué me dirías de alguna de ellas? Responsabilidad, conciencia, justicia. A mí conciencia me encanta. Sí. Conciencia me encanta. En general, cuando la gente le utiliza la palabra conciencia, casi todo el mundo la mira en sentido moral. El concepto de lo que está bien y lo que está mal. Buena conciencia, mala conciencia. Pero está conciencia como yo, conciencia como el conjunto del ser humano. El darse cuenta de. Para mí, esa idea es la más profunda porque va a incluir después un factor moral. Porque en el quién soy yo y qué es esto que me rodea, creo que lo más simbólico, lo más preciso es darse cuenta. El darse cuenta de. Eso es conciencia. Me doy cuenta de mí mismo y me doy cuenta de mi entorno. Quién soy y qué busco en la vida. Y eso implica también un contenido moral. Pero un contenido moral que creo que está en el fondo de la misma conciencia. No un contenido moral de tal libro o de tal tradición o de tal cultura. Creo que eso está en el fondo de cada uno. Pero ese concepto de conciencia ¿no es algo creado por las religiones o por la religión, la más cercana a nosotros, y casi siempre con un sentido de la culpabilidad tremendo? Ese es el problemilla de las religiones. Que cada uno tiene aunque la norma sea buena, el problema es generar rivalidades con los otros. Es decir, lo que yo te digo es verdad, con lo que yo te digo, si tú cumples, vas a ser salvado. Ese es el problema de la religión. El contenido moral creo que es imprescindible para todo ser humano. Encontrarlo en una religión y lavarlo del pozo histórico que haya tenido durante años o de los añadidos que se le han hecho, porque muchas veces lo que pasa después de los siglos no es lo que estaba escrito. Hay un ejemplo muy simpático, ¿no? En la India, para no meternos con la nuestra que está más cercana, ¿no? Sí. En la India, durante un tiempo, y todavía se hace, cuando muere un brahman, a la mujer se la quema el brahman.
¿A la mujer se la quema A la también? mujer se la quema con el Brahman. Es una barbaridad. Y eso está escrito en las leyes de Manú, dicen. Entonces se van a las leyes de Manú. Entonces lo único que decía Manú en la ley de Manú, la mujer del Brahman, cuando el Brahman muera, será purificada por Agni, por el fuego. Es decir, se dedicará al estudio de la sabiduría atemporal, que es Agni. Y entonces algún listillo que quería quedarse con la pasta del Brahman le dio otra interpretación. Y como, por desgracia, la casta sacerdotal tiene el poder que tiene, y más en una Edad Media, pues entonces esa frase que era, si ha muerto el Brahman, la mujer puede dedicarse al estudio de la sabiduría, que es el dios Agni, la sabiduría profunda, la sabiduría secreta, entonces se literaliza y se convierte en eso. Entonces yo creo que muchas veces, muchas de las normas que nos vienen en las religiones están filtradas a lo largo del tiempo de tal manera que pues, responden en poco a la intencionalidad que había al principio. Una interpretación muy personal, a beneficio de quien la interpreta. Exactamente. Bueno, pues ahí tenemos nuestros textos sagrados, ¿no? No hay que irse muy lejos, ¿no? Están reinterpretados y reescritos. Una y otra vez. Es el problema. Evidentemente. Pero ahí la filosofía tiene que irse al fondo. O sea, religión, arte, como diría Platón, religión, arte, política y ciencia son asuntos de la filosofía. Una última cosita, Antonio. Esto que hemos vivido en estos meses, donde ha habido tiempo, imagino, de sobra para pensar, digo yo, algún ratito de reflexión ha habido, ¿no? 2 meses y medio, 24 horas al día, han sido muchos días. El tiempo que nos ha dejado Internet. Uno tras otro. No sé, ¿hay alguna lectura, algún mensaje de pozo filosófico de lo que ha pasado como ser humano? Mira, a mí lo que más me preocupa a nivel social es que hay gente que tiene miedo, tiene mucho miedo. Yo diría que ese miedo teníamos que detectarlo y trabajarlo. O sea, cuando uno ve la televisión y ve los hospitales llenos, y ve y te ponen esas imágenes de la UCI desde fuera, con la gente entubada. Yo creo que mucha gente se ha quedado con eso y lo ves por la calle y tiene miedo. Te cruzas con algunas personas y dan un bote al lado por si... Yo creo que eso tendríamos que curarnos en salud del miedo. Hay que ser cautos, tenemos que tener las precauciones necesarias, pero cuando el miedo que nace de alguna manera en el instinto, en el sentimiento, se apodera de la mente, el hombre se paraliza y el hombre se convierte en un lobo para aquel que siente que lo va a amenazar. Entonces, yo creo que habría que librarse del miedo. El instinto de supervivencia aparece, ¿no? Pero aparece ese lobo al cual exactamente, aparece de una manera desaforada. Y entonces la convivencia se rompe. Entonces, precaución, desde luego, pero miedo no. Y es que, claro, como nuestra sociedad ha eliminado de nuestros contextos, lo hablaba ahora con Arantxa, la palabra muerte, eso no se puede hablar de eso. Ni de suicidio. Y de suicidio, bueno, algún día podríamos... Algún día podríamos tocar el tema. Esos son datos reales, lo que pasa es que no aparecen y demás, ¿no? Estábamos hablando de la comparación de los muertos en accidente de tráfico durante todo un año a la gente que se suicida durante todo el año. Estos últimos superan a los primeros, lo que pasa es que no se dice. Duplican o triplican, claro. Pero eso no se dice. Pero eso es real, ¿no? En fin, bueno, a partir de las 8, por si quieren engancharse con esta microconferencia, ¿vale? Este concepto del lavapalabras. 3 filósofos, durante 10 minutos cada uno, un poco, bueno, pues a alabar un poco a estas 3 palabras elegidas: responsabilidad, conciencia, justicia. Gracias por la visita, como siempre, Antonio. Un placer, Joaquín. Que vaya muy bien. Hasta la próxima. Gracias.